Shalom a todos. Como es costumbre, voy a tratar un tema que por lo general absolutamente nadie lo trata, porque es un tema que no es simpático, que es muy complejo de aceptar, muy complejo de explicar. Está en el Tanaj y en el Talmud, y que son las reglas judías de pureza e impureza. Primero, aclaro, esto tiene que ver pura y exclusivamente con la religión judía. O sea, no vengan con que son cosas que no son actuales, que esto es religión judía, no es otra cosa. Porque vi comentarios de gente que me dice, "Pero esto es antiguo, esto no tiene nada que ver con el judaísmo, no judaísmo". Primero, la religión judía es una parte, o es, sí, es una parte del pueblo judío. El pueblo judío tiene muchas facetas. No todos los judíos son religiosos, pero sí todos los judíos religiosos son judíos. Eh, Esto es para la religión judía. Vuelvo a repetir, quien no crea, no cree. Nadie lo obliga. Las leyes rabínicas de Tumá y Tahara son, como dije, muy complejas. Este tema no vende nada, por eso nadie lo toca. Aparte, no creo que haya muchos que puedan saber de este tema. Vamos a orientarnos. Tanto el Tanaj como el Talmud tratan ampliamente los estados de impureza y pureza, que se llaman Tumá y Tahara, que pueden afectar tanto a los objetos como a las personas. Aunque a veces se traduce como inmundo y limpio, no se trata de suciedad y a menudo no tiene valor moral. Más bien los términos connotan un sentido de adecuación o inadecuación ritual para varios propósitos. Aquí en este artículo voy a ofrecer una pequeña orientación al complejísimo sistema rabínico de Tumá y Tahara. Bueno, voy a intentar. Hay 6 aspectos distintos de Tumá y Tahara. Primero, está la fuente de Tumá. Segundo, la severidad de Tumá. Tercero, sus modos de transmisión. Cuarto lugar, la susceptibilidad de una persona o elemento a volverse tamé, impuro. Quinto, la sensibilidad de una persona o elemento a tumá. Sexto, rituales de purificación que pueden revertir la impureza. Acá quiero hacer un punto, voy a hacer un entre paréntesis. Yo estuve estudiando las costumbres del pueblo gitano
Y ellos tienen muchas costumbres en lo que se refiere a impurezas que son muy, muy, muy parecidas a las que tenemos nosotros. Y también lo llaman tamé. En romanés también lo llaman tamé. Las reglas son complejas y las excepciones a las reglas aún más complejas. El Seder Toarot son la sexta y última orden del Talmud, que generalmente se ocupan de estos temas. Voy a dar una breve introducción a estos temas. La Torá, o sea, el Humash, describe una serie de fuentes de Tumá que se pueden dividir en dos categorías básicas. La primera son las fuentes externas de Tumá, como los humanos, Tumat Met, ciertos animales, Nevelá, y roedores, Sherets, que han muerto. Estos elementos, por su propia naturaleza, son tamé. Y entrar en contacto con ellos haría que una persona se convierta en tamé. Me salió redondito, bien explicado. Eh, Seguimos. ¿De dónde estoy? Me pierdo, me pierdo. La segunda categoría son situaciones en las que las personas internamente, debido a un cambio en su propio cuerpo, se vuelven tamé. Es decir, la tumá fluye de la persona misma. Ejemplo de esto incluye al Zav, que es un hombre con secreciones anormales, Zava, Zav, una mujer con secreciones anormales, Nida, que es una mujer menstruando, Yoledet, una que ha dado a luz recientemente, y una Mesora. Estas personas también tienen el poder de transmitir Tuma. Ahora bien, no todas las fuentes de Tuma son iguales. El cadáver es el nivel más alto de Tuma y se llama Avi Avot Atumá. Avi Avot Atumá, el padre del padre de las impurezas. La fuente última de Tuma. Su severidad es más notable en la forma en que transmite Tuma y su ritual de purificación, es decir, aspersión del Meit Hatat, o sea, agua de manantial mezclado con cenizas de la vaca roja. Claro, como no tenemos vaca roja, es imposible hacer esto. La mayoría de las otras fuentes de Tumá se llaman Avot Atumá, padre de las impurezas. Su gravedad se puede ver por el hecho de que ciertos fluidos que emanan de sus cuerpos, por ejemplo, la saliva, también son Avot Atumot,
Cabe destacar que dado que Tumá se transmite de una persona o a un objeto a otro, generalmente disminuye un nivel de gravedad. Por lo tanto, si un Abatumá toca a una persona u objeto, la persona se convierte en Rishon. Rishon primero, la primera derivación. Un Rishon va a contagiar a un Sheini, segundo derivado. Un Sheini, un Shlishi, y Shlishi Revi, así sucesivamente. Hay, sin embargo, ciertas excepciones al paradigma de reducción de la gravedad. Primero, por ejemplo, un Revi no tiene el, el grado de Tumá de un Rishon. Hacer orden aquí es un poco difícil. Como dije, hay ciertas excepciones al paradigma de reducción de la gravedad. Primero, en ciertos casos, el tumá transmitido sigue siendo el mismo. Es decir, un av tumá hará que el receptor también sea una aba tumá. Por ejemplo, el cojín, que se sienta un zav, o es una persona que tiene emanaciones no normales, que probablemente absorbe parte del flujo, también es un av atumá, capaz de transmitir tumá. Es decir, que aquí no hay Rishon, Sheni, Shlishi. No, este mismo Rishon, que es el cojín, tiene la capacidad de transmitir a todo lo que se sientan en ese cojín su condición de tumá. En segundo lugar, ciertos abot tienen el poder, mientras permanezcan en contacto directo con una persona, de convertir a esa persona temporalmente en un ab atumá. Finalmente, los sabios decretaron que los líquidos, inclusive cuando son tocados por un sheini, alguien con impureza de segundo grado, siempre se convierten en rishon, con la capacidad de incluso volver impuros los vasos que podemos beber, cuando se trata de líquido. Vamos ahora a los modos de transmisión. Esto también, todo lo que estoy explicando forma parte de la religión judía. Quien pretenda ser un buen judío religioso tiene que aprender esto. El modo más típico de transmisión es a través del tacto. Si un abatumá toca a una persona, esa persona se convertirá en un rishon, o sea, en un primero. Si esa persona luego toca, por ejemplo, una manzana, la manzana se convertirá en sheini. De manera similar, si una persona que usa un guante toca un sheretz, que es un av atumá, el guante será un rishon y la persona permanecerá pura. ¿Por qué? Porque quien contrajo la tumá es el guante, no la persona.
Eh, además del contacto directo, esto es importante. La tumá de un cadáver se propaga a través del tumat oel. Tumat oel, que literalmente significa impureza de la tienda, que es la impureza que se contrae al compartir el mismo espacio en una de tres formas. Uno, al estar bajo el mismo techo que el cadáver. Dos, el cadáver flotando sobre una persona. O tres, una persona flotando sobre el cadáver. En el caso de estar bajo el mismo techo, todo en la casa se volverá tamé. La única excepción son las ollas de barro. Yo no sé si la traducción, o sea, en hebreo son los kli heresh. Sí, sería algo así como ollas de barro. Estos no pueden convertirse en tamé a través del tacto en el exterior. Más bien, solo por un espacio interior expuestos a tumá. Por lo tanto, si una olla permanece tapada y sellada en una casa la casa tiene un cadáver dentro, tanto la vasija como lo que hay dentro de la vasija permanece taor, o sea, permanece puro. Un zava, yoledet o mesora también puede transmitir tumá apoyándose en un artículo, cargándolo, inclusive sin tocar. Un artículo eh, que puede ser cargado. Esta parte son más complejas todavía y se pueden encontrar en el tratado, en el Talmud, en el tratado Zavim. Susceptibilidad a convertirse en tamé. Hay diferencias en las susceptibilidades entre una persona, sus utensilios y su comida. La persona y la mayoría de los artículos no alimentarios son susceptibles a la tumá en cualquier momento. No existen condiciones previas. Sin embargo, una vasija solo se volverá susceptible a la tumá cuando esté cerca de su estado final. Es decir, un trozo de madera que aún no ha recibido la forma de un cuenco no es susceptible de tumá. La susceptibilidad de los alimentos a tumá es mucho más compleja. Los rabinos aprendieron que antes de volverse susceptibles a la tumá, la comida debe haberse mojado conscientemente, es decir, lavarse con agua u otro líquido. En el lenguaje de la Mishnah, ukshar de kabel tumá. Por lo tanto, si después de recoger una manzana del árbol, la proteges para que nunca se moje, esa manzana no es capaz de convertirse en tamei.
La sensibilidad de Tumá está influenciada tanto por el tipo de artículo como para su propósito. En un nivel más básico, Tumá no se extenderá más allá de un rishon, o sea, un primer derivado, una primera persona, un primer, una primera o un primer artículo. Y en raras ocasiones de un sheini, de un segundo derivado. Entonces, por ejemplo, una persona y keilim y utensilios solo pueden convertirse en tamé de un aviavot o un avatumá para que se conviertan, en el peor de los casos, en un rishon. No hay sheini letumá para una persona, salvo ciertas circunstancias o utensilios pueden convertirse en sheini si se tocan, como dijimos anteriormente, con un rishon que es líquido, no estado sólido. Los alimentos son más sensibles a tumá y pueden convertirse en sheini. Los líquidos, como dijimos de un principio, siendo aún más sensibles, según los sabios, siempre seguirán siendo rishon. O sea que siempre contagian. Las reglas anteriores son para Julín, o sea que son alimentos no consagrados. Sin embargo, los sabios identificaron una serie de niveles de alimentos y líquidos santificados que, dados su nivel de santidad, son más sensibles todavía a la tumá y por lo tanto también más susceptibles. Estos niveles son los siguientes. Maaser Sheini, o sea, el segundo diezmo. Trumá, o sea, la porción de la cosecha dada a los sacerdotes. Kotshim, que es carne y pan de sacrificio. Mei Hatat, es el nivel elevado de santidad y su sensibilidad a la tumá le dio a las aguas del ritual de purificación de la vaca roja sin límite al nivel de tumá al que era susceptible. En otras palabras, siempre que haya en algún lugar de la cadena de nivel muy bajo de tumá, se transmite como si fuera un tumá severo, despojándolo del Meihatat. El corolario de esta sensibilidad de la tumá es el requisito de que una persona también tome medidas más enfocadas y a veces más estrictas al purificarse antes de consumir o manipular cada nivel sucesivo de alimentos consagrados. Lo que funciona para asegurar la pureza de Tumá puede no funcionar para Kotshim. A medida que avanza en cada nivel de pureza, exige más escrutinio en la cadena de purezas. Para terminar, vamos a ver cuáles son los rituales de purificación. Una vez impura una persona o la mayoría de los elementos, permanecerán en ese estado hasta que se sometan a un ritual de purificación. Estos diversos rituales dependerán de la fuente y el nivel de tumá que se trate de limpiar.
La forma más típica del ritual de purificación es sumergirse uno mismo o el objeto en un mikve, o sea, en un baño ritual. Esto funciona normalmente para la mayoría de las situaciones. Para algunas formas de tumá en lugar de un mikve, la fuente de agua debe ser un manantial de agua que fluye. Finalmente, limpiar tumat meit, o sea que es la impureza, a través del contacto con un cadáver, requiere, además de la inmersión en un mikve, rociar el meit hatat sobre la persona o el objeto. Meit hatat, como nos acordamos, es la mezcla de las cenizas de la vaca roja con agua. En particular, las vasijas de barro no pueden limpiarse de tumá excepto rompiendo la vasija. Además, la comida no se puede limpiar en ningún caso. Bueno, esto es todo lo que tengo para, eh, para explicar sobre este tema de las reglas de pureza e impureza. Es un tema difícil, pesado, pero que forma parte del todo que es el judaísmo. Aquí no hay elección, esto me gusta, esto no me gusta, esto lo agarro, esto lo agarro. No existe judaísmo a medida en la religión, en la religión. O se agarra todo el paquete o no se agarra. Y esto forma parte del paquete. Bueno, shalom a todos. Nos seguimos escuchando y viendo si Dios quiere.